Estás escuchando NBS Business and Management, el podcast. Bienvenidos, estamos acá de regreso con el ingeniero Mario Alberto Flores, quien nos va a hablar un poquito un tema acerca de su curso, el curso que está presentando, que va muy de moda. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias. A este que es el podcast de NBS. Y es que lo que pasa es que cuando hablamos de estrategia de análisis financiero, se me pone el tema muy candente porque fíjate, Mario, que ahora nos estamos dando cuenta en esta época, en esta etapa en la que estamos en nuestra vida, cómo la moneda, el papel moneda y todo este tipo de cosas están no dejando de ser importantes, sino que paso a paso son menos, ¿verdad? Cada vez se vuelve una moneda mucho más digital, mucho más ágil, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de estrategia de análisis de inversiones, ¿a qué se refiere este curso como tal? ¿Cuál es el objetivo en común? Pues muchas gracias antes por la invitación. Bien. Y la verdad es que es un placer estar acá. Exhorto a cada uno de los alumnos a que se inscriban, no solo a este curso, sino a todo lo que en National Business School se imparte. Es muy actual y nos exigen a nosotros como catedráticos estar actualizados, ¿verdad? Hablando acerca, No se te exige, se te incentiva. se te comunica. Que debemos de estar siempre a la vanguardia en todos los aspectos que conlleva todos estos cambios que ahora son rápidos, ¿verdad? A todos nos ha rebasado ya la tecnología. Nos volvemos obsoletos de un día para otro a nivel tecnológico. Específicamente hablando de nuestro curso que vamos a impartir, que empieza en el mes de julio, pues déjame decirte que las estrategias de análisis de inversión, nosotros, o desde mi punto de vista y en lo experto o los estudios que he adquirido conforme el tiempo a nivel financiero, yo he aprendido, gracias a mis mentores y a lo que hemos logrado aprender, es que lo más importante es que nosotros tenemos que tener un análisis interno dentro de las organizaciones para tener controlados todos nuestros ingresos, costos y gastos, ¿verdad? Ya teniendo controlados nuestros ingresos, costos y gastos, nosotros sabemos de que estos análisis financieros son dinámicos, no son estáticos. La gente me pregunta muchas veces, por ejemplo, cuánto o cada qué tiempo tengo que presentar o llevar estos análisis financieros. Y normalmente yo lo que recomiendo es que se lleven por semana. Me dice, pero eso es lo trabajo. Fíjate, te interrumpo porque yo creo que así viene a bien y es que lo que pasa es que estamos hablando de análisis de inversiones y tú hablas de análisis financiero. ¿Cuál es la diferencia entre análisis de inversiones y análisis financiero? Ok, y lo que pasa es de que por ahí voy, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo obtener esos recursos y por eso es que parto siempre del área financiera. Porque si no tenés recursos, ¿qué vas a invertir? Puedes invertir tiempo, ¿En qué? en qué, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo normalmente lo que recomiendo es hacer un análisis financiero de las organizaciones donde determinamos nuestros ingresos, costos y gastos. Vuelvo a repetir eso porque sabemos de que esto es dinámico. Y cuando sabemos de que esto es dinámico, nosotros lo que conseguimos es mecanismos tan sencillos como aplicar un Pareto y saber dónde está nuestro mayor costo, nuestro mayor ingreso, nuestro mayor gasto, hasta el menor, y encontrar esas áreas de oportunidad para poder optimizarnos, ¿verdad? Y ya optimizados, esos ingresos se convierten en unos ingresos adicionales, ¿verdad? Porque cuando hablamos, yo entiendo muy bien y yo estoy seguro que quien nos está escuchando y viendo, pues también entiende muy bien lo que tú estás diciendo. Pero me parece a mí, y no, como aquí venimos, como dicen por ahí, que nosotros los abogados no alegamos, argumentamos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, el tema sería, cuando hablamos de análisis de inversiones, yo me imagino análisis de inversiones es, si yo tengo en mi bolsa $100, ¿en qué los invierto? ¿Verdad? Pero cuando hablamos de análisis financiero es, como bien lo decías, cuánto estoy de costos, cuántos de gastos, etcétera, etcétera. Entonces,
todavía me sigue quedando a mí la duda. Ok. Tu curso, si es uno de estrategia, análisis de inversiones, ¿esto va dirigido hacia los inversionistas o va dirigido hacia los gerentes de empresas? Va dirigido hacia Lo que pasa es de que aquí ocurren dos situaciones. Primero, los dueños de las empresas buscan riqueza, ¿sí? Pero también ahí tendríamos que hablar entre la diferencia entre dinero y capital. El dinero es el que vos decís que tenés en la bolsa. ¿Por qué es dinero? Porque no te está generando más riqueza. Cuando yo agarro el dinero, yo empiezo a hacer un intercambio en negocios, en bienes, en servicios, y este pequeño movimiento que yo ahorita estoy haciendo, eso es capital. Dinero está para... Eso, y ese es análisis de inversiones. Y ahí se convierte en una inversión, ¿verdad? Sí, okay. Entonces, ahí es donde nosotros caemos, pero al final lo que ocurre con el empresario es que no tiene como el norte claro de cómo está su situación financiera y debe de tenerlo claro para saber hasta valorar su empresa, si quiere ingresar un inversionista a aportar capital para un crecimiento en una planta, en un negocio o venta de acciones, ¿verdad? Y al final, si yo tengo como empresario, como director o dueño de una empresa o gerente general de una empresa, yo tengo un excedente de capital y yo sé que ese excedente de capital o mis utilidades, por ejemplo, y yo sé que mi empresa ya está produciendo o está vendiendo ese bien o ese servicio y que ya la capacidad instalada topó, yo tengo ese costo de oportunidad. O invierto en una nueva máquina, o invierto en tecnología, o invierto en un nuevo local, o invierto en más producto, en más servicio, en importaciones, o empiezo a generar muchas ideas. Pero tengo que tener un análisis claro de mi situación financiera siempre. Ok, ya te entendí. Entonces, ya te entendí básicamente hacia dónde vamos. Pero, discúlpame, pero es que es importante que te pregunte. A ver, por ejemplo, el curso de estrategia análisis de inversiones, ¿está dirigido hacia un inversionista o está dirigido hacia un dueño de una empresa que ya existe? Porque puede ser que yo sea un inversionista y diga, bueno, voy a invertir en comprarme una casa para alquilarla, para venderla, no importa. O voy a invertir en las acciones de cierta empresa en Wall Street o ya en Guatemala ya también ya existe la bolsa de valores, en casi todo. Así es. De hecho está, ¿cómo se llama? La Asociación de Bolsas de Valores de Centroamérica también. Y todo esto, ¿verdad? Entonces, que es bien importante que lo sepan los estudiantes, ¿verdad? Que por ejemplo en Guatemala es el BNV, ¿verdad? La Bolsa de Valores de Guatemala. Pues se pueden meter a la página web y ahí se pueden ir también. En esta misma página web también está la Bolsa de Valores, la Asociación de Bolsas de Valores a nivel centroamericano, que es bien importante. Pero ahí es donde está mi pregunta. Si yo soy inversionista, tengo $100 en mi bolsa, que es dinero, que es dinero sin movimiento, ¿verdad? Capital, ¿verdad? Burro parado no gana flete, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Pero entonces, este dinero que tengo acá, yo quiero invertirlo. Me voy, o sea, a eso me lleva este curso o me lleva hacia el análisis de inversiones de una empresa per se. Es que te lleva a los dos. Puedes ser dueño de empresa y puedes ser inversionista. Porque el dueño de empresa tiene que saber su situación financiera para valorar y saber qué tan bien o qué tan mal está financieramente su empresa. Y dónde la oportunidad. Pero ahí en ese tema que hablaste es donde entra análisis financiero. El análisis interno. Financiero. Y financiero. Y el inversionista tiene que tener los conocimientos para poder, ahí sí que observar la situación financiera de donde se quiere meter y donde quiere invertir su capital. Porque si vos me decís, tengo esos $100 que son dinero, o que es dinero, y lo quiero convertir en capital, si invierte mal, su retorno o lo puede perder, o puede ser definitivamente perdido. Ahorita, digamos, hay muchas empresas o fantasmas que están en otros países lejos de Guatemala, por ejemplo,
que te están vendiendo acciones de ciertos bancos, para no mencionar, pero hay varios bancos aquí y usan el logo, usan esto y eso es fake, eso es mentira. Y te dicen, mire, con $250 usted va a tener un retorno del 22%, o la historia de Autocasa, de muchas, Sí. ¿verdad? Muchas áreas donde financieramente que quebraron, ¿verdad? Y podemos hablar de muchos casos que gracias a Dios tenemos suficientes casos para manejarlos dentro de nuestra escuela, ¿verdad? Pero ahí sí que por falta de conocimiento perecerá el hombre, dice, ¿verdad? Y eso es cierto. Entonces, ambas partes tienen que conocer, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando también que enseñamos, pues éticamente, que se muestre la verdad, tanto del lado de la empresa como al inversionista, que conozca y tenga los conocimientos fundamentales para poder saber dónde invertir. Porque es un costo de oportunidad. Sí, y aquí es donde viene, y es bien importante esto que, por ejemplo, vamos a los $100, porque es bien importante. Lástima que no tenemos $100 para enseñarlo, ¿verdad? Pero, pero más o menos, de esos $100. Pero, por ejemplo, yo te doy los $100. Tú me deberías, en este curso, uno de los objetivos importantes es, si yo invierto los $100 en mi empresa, tú me deberías de dar, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo voy a recuperar esos $100? Tenés que aprender dos cosas bien importantes. Entonces, es en cuánto tiempo tu retorno de inversión y tu riesgo, que es bien importante. Porque recordate que cómo podemos compararnos, invertir nuestro dinero, ¿verdad? Convirtámoslo en $1,000,000 de quetzales, $1,000,000. En un plazo fijo te pueden conseguir un 7, 650%, ¿verdad? Entonces te tenés que comparar con eso anual, por supuesto anual. O más, ¿verdad? Porque puede ser mensual, ¿verdad? Sí, dependiendo donde querás, pero también va a haber un riesgo. Entonces tenés que evaluar que aquí puede ser que este dueño de empresa te diga, mira, yo te voy a dar el 14%, que es el doble de lo que hoy por hoy está recibiendo en un banco, pero también le va a decir tu nivel de riesgo puede que sea el doble. Entonces todo eso es lo que van a aprender ellos en el curso, a manejar el retorno de la inversión que van a hacer, pero también vamos a partir en la mitad o tal vez en una clase a hacer esos análisis y conocer un análisis financiero para decir, esto es lo que tengo que saber. Voy a pedir un Pareto, voy a pedir los índices financieros básicos de actividad, de liquidez, de apalancamiento, ¿verdad? Voy a pedir el EBITDA, voy a pedir el EVA. Por ejemplo, ¿cómo hacer yo un análisis de inversión? Vos sabes que cuando uno tiene un proyecto, uno le pone un nombre al proyecto. Construcción de viviendas, no sé qué, ¿verdad? Y eso se financia de dos maneras. Parte de dos formas. El mundo en bota. ¿Verdad? Entonces resulta de que sí, se van a haber dos tipos de financiamiento o de necesidades de capital que vas a poder conseguir. Por medio de un sistema bancario, financieras, cooperativas o varios. Y también va a haber un capital de accionistas, dueños y todo. ¿Y qué te piden ellos? Ellos te piden, el banco te va a pedir su capital y los intereses, ¿verdad? ¿Y qué te va a pedir el dueño? Su retorno más su rentabilidad. Entonces, al final, el EVA, que es el valor económico agregado, es un índice que te puede servir mucho para poder hacer este análisis. ¿Qué resultado te tiene que dar? Entonces, el EVA lo que te da es un flujo de caja. El EVA es igual al flujo de caja generado, menos los intereses y los pagos que se le hacen a los bancos, y menos los intereses y el pago y el retorno que exige el accionista. Si eso es positivo, tu proyecto es positivo, tu inversión va a ser positiva. Si eso es negativo, tu inversión es negativa. Entonces, pero por eso es que partimos, o por eso es que yo procuro como catedrático enseñarles esos simples índices, ¿verdad? Porque podemos hablar de índices estáticos, dinámicos, DuPont y empezar a hablar de regresiones y todo, pero eso no es, este no es un curso financiero, este es un curso de inversión. ¿Y qué invertís? Capital. Sí, hay temas bien importantes como es la tasa interna de retorno, el valor presente. El NEOI, el ROA, el TREMA, el VAN, el PID. Pero la pregunta importante es, regresamos a nuestros $100. Ajá. ¿Verdad? Vengo, te doy mis $100 y tú me debes de decir, por ejemplo, yo como inversionista tengo que analizar, número uno, esos $100, si los meto a un banco, el banco me va a dar $4 anuales por tenerlos ahí guardados. Quiere decir que por eso voy a 4%. Voy a recuperar, va a generar un retorno anual de $4 por esos $100 que metí ahí.
lo importante es, por ejemplo, si yo metiera esos $100 en tu empresa, ¿cuánto me generaría a mí como inversionista? Y yo sé muy bien lo que tú dices. Con el banco, pues, supuestamente, no corro riesgo. O el riesgo es menor. El riesgo Riesgo siempre, cuando hay inversiones, siempre plazos fijos, va a haber un riesgo. Pero, por ejemplo, si invierto esos $100 en tu empresa, mi riesgo podría ser mucho más alto que tenerlo en un banco. Así es. Pero mi ganancia debería ser mucho más alta que tenerla en un banco. Definitivamente de eso se trata, ¿verdad? De aprender esos mecanismos y esas herramientas que nos pueden decir a nosotros qué tengo que saber para a dónde voy a meter mi capital. A un banco, a un plazo fijo, a una compra de acciones, a juegos de azar, que hay gente que lo hace, ¿verdad? Y muchas cosas. O sea, y por eso es que, digamos, nosotros también recomendamos muchas cosas, entre ellos la lectura, ¿verdad? Ahorita acabo de leer un libro, se llama El arte de la guerra para las empresas, que es el arte de la guerra, el libro del arte de la guerra, aplicado a las empresas. Es un libro pequeño y siempre lo estoy recomendando en los últimos cursos porque son 100 páginas, ¿verdad? Y se lee y se empatina uno tanto en ese libro que en 3 horas se lee, ¿verdad? 3, 4 horas, ¿verdad? Y es un muy buen libro porque ahí nos enseña las estrategias en la llanura, cuando estás arriba, cuando estás abajo, cuando sos fuerte, cuando sos débil, pero es aplicado, el libro del arte de la guerra, aplicado a las empresas. Ese es un librazo para mí muy moderno y muy actual, y no es la Biblia que tenés del arte de la guerra como tal, que es estupendo, pero leer 500 páginas y de ahí tenerlo que extrapolar o estarte vos mentalmente trasladando, esto tengo que hacer en la empresa, mientras que este epílogo, este resumen que hay, te enseña cómo tenés que entrar a la competencia, cómo tenés que usar tus recursos, ¿verdad? Toda esa parte es bien importante. Y es bien importante eso que tú estabas hablando ahorita, y es que lo que pasa es que una de las... Bueno, todos cuando hemos escuchado de Sócrates, Aristóteles, Marco Aurelio y todo eso, pero a mí me gustó mucho cuando estaba leyendo la historia de ellos, y es que ellos decían que aunque no estés en guerra, un soldado cuando no está en guerra corre todos los días, se entrena todos los días tiene que estar haciendo ejercicio, aunque no esté en guerra, porque tiene que vivir preparado para una guerra. Así es. Y yo me imagino que una de las estrategias, por ejemplo, esto del análisis financiero es eso, prepararnos para la guerra, prepararnos para el inversionista, para poder saber en qué momento invertir, dónde invertir, ¿En qué momento retirar? y dónde y en qué momento retirar. Es que eso es, o sea, yo no soy experto en Forex o en gráficas y eso. Sí conozco lo básico y es lo importante. No me voy a meter a una bolsa de valores a poder analizarla profundamente. Pero sí hay herramientas que nos sirven y que las vamos a mencionar dentro del curso, cómo poder nosotros tener esos análisis y en qué momento o qué links o áreas fidedignas, ¿verdad? No es el rincón del vago que había antes, ¿verdad? Sino áreas y herramientas que nos pueden enseñar de una manera muy específica si alguien quiere decir, bueno, yo tengo capital y me voy a meter a invertir en acciones. Por ejemplo, aquí en Guatemala se da mucho el querer invertir en empresas, y vos puedes invertir de dos maneras, de manera activa o de manera pasiva. Es decir, entras de manera activa, entras con tu capital y lo que haces es venir y decir, bueno, y quiero un puesto de control, ¿verdad? O de una manera pasiva, donde vos decís, bueno, aquí está mi capital, yo cada 3 meses que haya la reunión de junta directiva, yo me presento con el poder de mis acciones. Hay gente que negocia dentro de esa pasividad, voz y voto, hay gente que solo tiene voz, y entonces, pero compraste, al final no compraste una empresa, compraste acciones de una empresa. O sea, ¿qué diferencia hay? Aquí es digital y es un medio, digamos, a nivel de empresas que están dentro de las bolsas de valores, y aquí estás dentro de una empresa que de todos modos son acciones versus acciones. ¿Verdad? Hay ventas de acciones de Coca-Cola, de Procter & Gamble, de todas. Hay muchas empresas que tienen venta de acciones a nivel público, ¿verdad? Podemos hablar un poco también del Bitcoin y podemos... Es que un universo. El área financiera es un universo. Lo importante de este curso es cómo preparamos al estudiante para saber dónde invertir, qué invertir y cuándo invertir.
Y como bien lo decías tú, bien lo decía el ingeniero Mario Flores, lo que vamos a aprender en este curso es cómo analizar financieramente el lugar donde vamos a invertir. Así es. Y Verá que- también, perdón, No, y también cómo yo como empresario puedo valorar mis acciones. Porque mi empresa, si empezó con 10 personas o 10 colaboradores dentro de mi organización y ahorita tengo 20 y estoy produciendo 3 veces más de lo que producía antes, ¿cuándo vale más? Ahorita que tengo el doble de empleados y produzco el triple versus cuando inicié. Entonces, todas esas valoraciones, ¿para qué? ¿o en qué momento automatizar? Sí, por supuesto, ¿verdad? Esto tiene que ir de la mano, no es solo mano de obra o colaboradores, sino tiene que ser un mix, ¿verdad? Esos son muchos temas. Pues excelentísimo curso. Mario, estamos totalmente seguros de que el estudiante, tú que nos estás viendo, vas a aprender mucho en este módulo. Un módulo apasionante. Si no te gustan las matemáticas, si no te gustan las finanzas, de seguro que en este curso vas a aprender de manera muy detallada y muy despacio de la mejor. El ingeniero Mario Flores. Muchas gracias. Van a aprender de una manera dinámica. Vamos a aprender haciendo, ¿verdad? Esa es la filosofía que tenemos. Y vamos a usar casos, teoría y proyectos. Y vamos a estar siempre, ¿verdad? Intentando estar a la vanguardia y utilizando pues los mejores libros, los mejores conocimientos que hemos adquirido y las experiencias que transmitimos. Muchas gracias. Perfecto, ya sabes, NBS es pasión por la excelencia y tú eres parte de ella. Has escuchado NBS Business and Management, el podcast.